La Steam Deck y la Nintendo Switch 2 son de las portátiles que más se habla en este último tiempo. Y es que las personas las comparan bastante. ¿Cuál es más potente? ¿A cuál le dura más la batería? ¿Cuál es la mejor calidad-precio? Etcétera. Así que hoy vamos a enfrentarlas en un video muy completo donde veremos aspectos como pantalla, sistema, batería, almacenamiento, accesorios y además vamos a comparar varios juegos que comparten ambas consolas para ver en cuál funcionan mejor. Así que sin mucho más que decir, empecemos. Y bueno, llegó el momento de comparar estas dos portátiles, que a pesar de que son dos conceptos distintos, últimamente las comparan mucho. Y es que al final son dos productos que nos permiten jugar donde quiera que vayamos. Por un lado tenemos la Steam Deck OLED, una PC/consola fabricada por Valve en el 2022. Y la que tenemos en este momento es la versión OLED, fabricada en 2023, que mejoró en todo aspecto a la versión base, con un procesador más eficiente, más batería y una mejor pantalla. Así que vamos a usar esta para la comparativa, ya que es como la versión definitiva. La Steam Deck OLED cuesta unos $549 en su versión de 512 GB, mientras que la versión LCD podemos conseguirla por $399. Y por otro lado tenemos la Nintendo Switch 2, lanzada en 2025 por Nintendo, y es la sucesora de la exitosa Nintendo Switch. Y esta consola viene con bastantes mejoras, sobre todo en términos de potencia, y cuesta unos $450 con 256 GB de almacenamiento. Y bueno, vamos a empezar a compararlas en las distintas categorías. En la línea de tiempo pueden encontrarlas separadas por secciones. Empezamos con los accesorios, o sea, qué trae cada consola cuando la compramos. En cuanto a Nintendo Switch 2, tenemos la tableta, que es la consola en sí básicamente, muy bonita y realmente simple. Nos incluye también un par de Joy-Cons, que pueden funcionar como mando externo para un jugador, o se pueden usar como mandos individuales para dos jugadores. Esto es excelente ya que podemos jugar con otra persona apenas la sacamos de la caja. Y bueno, estos Joy-Cons se acoplan de forma magnética a la consola, y así tenemos el modo portátil. Dato no menor, los Joy-Cons se pueden utilizar como mouse. Le colocamos las correas incluidas en la consola y podemos utilizarlos de esta forma en juegos compatibles. También nos incluye este soporte para conectar los Joy-Cons y usarlos de una manera más cómoda. Y bueno, otra pieza fundamental, el dock. Este nos va a servir para conectar la consola a una TV o monitor. Además también sirve como estación de carga. En la parte de atrás tendremos un compartimiento para ocultar los cables. Y bueno, vemos el conector de corriente, HDMI 2.1 y un conector para cable de Ethernet. Y por último nos incluye la fuente de poder y un cable HDMI. Y en cuanto a los accesorios de Steam Deck, podemos notar que son bastante menos que los de Nintendo Switch. Tenemos obviamente la consola, que para mucha gente es demasiado grande, pero considero que eso la hace bastante cómoda y ergonómica. Y nos incluye también esta funda que es realmente muy hermosa. Es una funda bastante rígida donde encaja perfectamente la consola. Además trae para llevarla como una valija. Obviamente también nos trae la fuente de poder. Pero como pudieron ver, no nos trae ni dock ni cable HDMI para conectarla a una pantalla externa. Aunque sí se pueden comprar aparte. Por ejemplo, yo tengo este que es original de Steam Deck, que te lo venden a unos $80. Aunque hay varias opciones más baratas, pueden rondar entre los $40 o $60. En cuanto a los tamaños, podemos ver que la Steam Deck mide bastante más que la Switch 2, por lo menos a lo ancho. Y eso teniendo en cuenta que la pantalla de la Switch es más grande. Y también hay bastante diferencia en el grosor. Pero bueno, la Steam Deck tiene unos grips bastante anchos para ser más ergonómica. Si comparamos la parte del centro, veremos que no hay tanta diferencia de grosor. Aunque sí, la Switch 2 es más pequeña. Y ahora vamos con las especificaciones técnicas de cada consola. Comenzando con la Steam Deck, tenemos como CPU una APU personalizada por AMD
con arquitectura Zen 2 de 4 núcleos y 8 hilos. Y como GPU tenemos una integrada con arquitectura RDNA2, 16 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento interno SSD NVMe de 512 GB o 1 TB dependiendo del modelo, y se puede expandir mediante microSD o cambiando el SSD interno. Y en Nintendo Switch 2 tenemos la CPU personalizada creada por Nvidia, la Tegra T239. Y como GPU también es una integrada con arquitectura Ampere, con 1536 CUDA Core, lo que significa que tenemos soporte a tecnologías como Ray Tracing o DLSS. Tenemos 12 GB de RAM LPDDR5X, que aunque sea menos que la Steam Deck, recordemos que es una consola y consume menos recursos en el sistema. Tenemos 256 GB internos de formato UFS, que aunque parezca poco, recordemos que los juegos vienen optimizados en tamaño para la Switch 2. Por ejemplo, Cyberpunk pesa casi 100 GB con la expansión en la Steam Deck y solamente 56 GB en la Switch 2. Por último, ambas tienen Wi-Fi 6 y Bluetooth. Lo siguiente es comparar las pantallas de ambas consolas. En cuanto a Nintendo Switch 2, tenemos un panel IPS con resolución 1080p, de unas 7.9 pulgadas. El panel tiene 120 Hz de tasa de refresco y cuenta con la tecnología BRR y HDR10. Y su brillo máximo va entre 400 y 450 nits. Lo que destaca de esta pantalla es su definición, se ve muy bien con contenido 1080p. Es un panel que tiene colores vibrantes y bien representados, y también tenemos buenos ángulos de visión. Pero hay varios problemas con este panel. Para empezar, el HDR en un panel de 400 nits no es una buena opción. De mínimo debería ser entre 600 y 1000 nits para tener un HDR real. Entonces no notaremos casi cambios realmente. Otro problema es el ghosting, que es un problema real y se nota. Básicamente veremos cómo deja un rastro de información al hacer movimientos bruscos. A mí particularmente no me molesta tanto, pero hay gente que sí le afecta bastante. Pero bueno, es una pantalla decente que a mi parecer se ve bastante bien. Por otro lado tenemos la pantalla de la Steam Deck OLED, que como dice su nombre es un panel OLED. Tenemos 7.4 pulgadas con resolución 1280x800p. La tasa de refresco es de 90 Hz y también tenemos HDR10. Con un brillo máximo de 1000 nits en HDR y 600 nits en SDR. Y el panel es de 10 bits, por lo que puede mostrar mucha más cantidad de colores. Y ahora sí estamos ante un pantallón. Este panel es increíble, tenemos un excelente brillo, buena definición, contraste perfecto y un muy buen HDR. Es un panel muy equilibrado, incluso teniendo menos resolución que la Switch 2, termina viéndose mejor. Y otra ventaja del panel OLED es que los negros son perfectos, como pueden ver en pantalla comparándolo con la Switch 2. Y además tenemos mejores ángulos de visión, aunque los de la Switch 2 son muy buenos. La única pega que le encuentro al panel de la Steam Deck es que el formato de pantalla es 16 décimos, y el problema es que no todos los juegos soportan este formato, entonces veremos líneas negras arriba y abajo. Sin duda estamos ante dos buenas pantallas, pero si me dan a elegir me quedaría con la de Steam Deck, ya que no podemos dejar pasar las fallas del panel de la Switch. En cuanto a los sistemas operativos de ambas consolas, en Steam Deck tenemos SteamOS, un sistema que en esencia es Linux, pero optimizado para gaming. Apenas la encendamos tendremos esta interfaz parecida a Steam Big Picture, donde podemos acceder rápidamente a nuestros juegos de la biblioteca de Steam. Además podemos acceder a configuraciones específicas para esta consola, como por ejemplo ajustar la pantalla, el consumo de energía, rendimiento, etc. También podemos actualizarla fácilmente desde el sistema. Han conseguido un sistema que es muy parecido al de las consolas. Incluso podemos acceder fácilmente a la tienda para comprar juegos. Aunque bueno, hay algunas desventajas en este sistema si lo comparamos con uno de consola. Por ejemplo, tenemos que configurar los gráficos en los juegos como hacemos en una PC normal. Y además, no toda la biblioteca de Steam es compatible. Podemos ver un indicador en cada juego que nos dirá si se puede ejecutar en Steam Deck. O sea que tengamos el juego no nos asegura que funcione bien en la consola. Como mencioné antes, en esencia el sistema es Linux. Así que con un botón podemos acceder al escritorio y navegar en él. Podemos escribir documentos, pasar archivos, navegar por internet, lo que hacemos en un PC normalmente. Así que es un sistema complejo simplificado para la comodidad del usuario.
Y en cuanto al sistema de la Switch 2, tenemos una interfaz muy simple y limpia, donde veremos los juegos y simplemente es abrir y jugar. No es necesario configurar gráficos ni nada por el estilo. Ya sabemos que todos los juegos que tengamos van a funcionar. La configuración es muy limitada, es un sistema bastante cerrado, pero esa es la idea de una consola, que el usuario no se preocupe tanto por estas cosas. Además de esto, el sistema está bien integrado a la parte híbrida de la consola. Automáticamente cambiará la resolución y gráficos de los juegos cuando se conecte al dock. No podremos navegar por internet, pero podemos instalar aplicaciones como Netflix o YouTube. Así que bueno, es un sistema simple y cómodo, para un usuario que no se quiera preocupar tanto. Vamos a ver cómo funciona la conexión a pantallas externas en estas consolas. En cuanto a la Switch, es muy fácil. Simplemente conectamos la consola al dock, que ya nos viene incluido. Y automáticamente subirá la resolución y gráficos del juego, sin que nosotros tengamos que configurar nada. Además nos avisa que necesitamos un mando, y simplemente podemos quitar los Joy-Cons y se conectarán automáticamente. Como ven, todo está bien pensado para que la consola sea utilizada de las dos formas. Y bueno, en Steam Deck la cosa se complica. En principio tenemos que comprar un dock aparte, que este oficial de la Steam Deck cuesta unos $80. Y además tenemos que conseguir un mando externo. Y bueno, conectamos la consola normalmente en el medio de la partida. Y lo primero que noto es que el mando no responde. Y ahí me di cuenta que tenemos que cambiar el orden de los controles. Y de esta forma ya funciona. Pero ahora quiero cambiar la resolución del juego ya que está muy baja. Y yendo a configuración me doy cuenta que no tengo la resolución 1080p. Y bueno, la solución es salir y volver a entrar al juego con el dock conectado. Y ahora sí, por fin, puedo seleccionar la resolución. Y después de todo esto, puedo empezar a jugar. Esto no sucede en todos los juegos, pero es bastante común que pase. Otro problema que tenemos es que la Steam Deck no aumenta su potencia cuando la conectamos al dock. Entonces subir los gráficos o resoluciones podría afectar bastante el rendimiento. Vamos a empezar las comparaciones con Cyberpunk. Y es que este juego es una de las estrellas de lanzamiento de Nintendo Switch. Vamos a empezar con el modo dock en ambas consolas. En Nintendo Switch tenemos dos modos, modo calidad y modo rendimiento. En el modo calidad va a escalar de unos 720p a unos 1080p, utilizando la tecnología DLSS, y estaremos limitados a 30 fps. Y en cuanto a la Steam Deck, nos vendrá incluida una configuración específica para esta consola, que utiliza el escalador FSR en equilibrado. Ahora mismo estamos escalando a 1080p, y se supone que escala desde 648p. Y se nota bastante la diferencia, la Nintendo Switch 2 se ve mucho mejor. Y eso que estamos escalando desde una resolución muy parecida en ambos casos. Pero acá entra la magia de DLSS. Y recordemos que la Steam Deck no aumenta su potencia al conectarla al dock, algo que sí hace la Nintendo Switch, así que corre con ventaja por ese lado. Luego compararemos el modo portátil. En este caso hice zoom dentro del mismo juego. Y la diferencia es bastante notoria. Miren el cartel de la derecha que dice caliente y observen cómo cambia. Y como pueden ver, la Switch 2 se muestra más potente por lo menos en modo dock. ¿Y cómo es el rendimiento en cada una? En el caso de Nintendo Switch 2, el juego va a 30 fps, muy estables la verdad. El juego se ve excelente y es increíble que corra tan bien en una consola tan pequeña. Mientras que en Steam Deck tenemos 30 fps pero con bastantes caídas. Y eso se debe a que la Steam Deck no es lo suficientemente potente para correr este juego a resolución 1080p. Aunque más adelante verán que en el modo portátil la cosa cambia. Y si te das cuenta que en estas condiciones la Switch 2 es mucho más estable.
Y como les mencioné antes, en la Switch 2 tenemos el modo rendimiento, que a costa de escalar de una resolución menor, tenemos más FPS. Llegaremos a unos 40 FPS con algunas caídas, pero sí se nota que el juego va mucho más fluido. Y está escalando de unos 540p a la resolución 1080. Y bueno, en cuanto a la comparativa, se puede ver que la resolución en el modo rendimiento es más cercana a la de Steam Deck, pero la Switch 2 sigue estando por encima, incluso en modo rendimiento. Y es que por ejemplo se nota en los detalles del asfalto o en las letras del edificio. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es compararlos en su modo portátil, que la cosa se equilibra un poco más en este apartado. En el caso de la Switch 2, en modo calidad, tendremos los mismos 30 FPS que en el modo dock, aunque la resolución a escalar será de 504p. Y la verdad que es muy disfrutable, la definición está excelente y los FPS son muy estables. Luego tenemos el modo rendimiento, que funcionará entre unos 35 y 40 FPS, aunque la resolución en este caso bajará un poco más y se nota. Estaremos escalando desde unos 480p, pero la estabilidad de los frames es muy buena y se disfruta mucho jugando en este modo. Y bueno, Steam Deck sorprende bastante en modo portátil. Ahora que tenemos una resolución menor de pantalla, el juego rinde muy bien. Y es que ahora estamos escalando desde 464p a unos 800p con FSR 2.1, utilizando la configuración de Steam Deck con FSR en equilibrado. Y el rendimiento va de entre 30 a 45 FPS dependiendo la zona. Así que es parecido a cómo funciona la Switch 2 en el modo rendimiento. Aunque en Steam Deck noto algunas fallas de parte de FSR, como algunas secciones que parpadean, cosa que en Nintendo Switch con DLSS no pasa. Bueno, y pude sacar capturas en ambas consolas para que vean la diferencia de resolución. Y sí, como pueden ver, el modo rendimiento de la Switch está más cercano a la Steam Deck. Aunque sinceramente en persona se ve un poco más definido a la Steam Deck, ya que la resolución de pantalla nativa es menor. Sumado a la pantalla OLED, la verdad que se ve muy bien. Pero bueno, en modo portátil tienen un rendimiento muy similar, aunque considero que Nintendo Switch 2 tiene más estabilidad en los FPS. Bien, el siguiente juego que vamos a comparar es el Hogwarts Legacy, que considero que se hizo un port excelente para la Nintendo Switch 2. Con las consolas en el dock, en la Steam Deck estamos corriendo en calidad media, con FSR en equilibrado, escalando a 1080p. La resolución interna sería unos 636p. Pero cuando cambiamos a Nintendo Switch 2, la diferencia es abismal, no solo en resolución, ya que estamos escalando a 1440p desde 720p. Y no solo eso, sino que los detalles y todo lo demás se ven mucho mejor. Es muy bestia la diferencia que hay. Y podría subirle los gráficos a la Steam Deck, pero el rendimiento sería muy malo, así que mantengo la recomendada que es calidad media. Bueno, seguimos viendo algunas capturas más y es el mismo resultado. Más definición y muchos más detalles. Y en cuanto al rendimiento, en la Steam Deck tendremos unos 30 FPS con bastantes caídas. En lugares cerrados podemos llegar a los 40, pero en zonas demandantes le cuesta bastante. Si pueden observar, los frames se sienten bastante inestables. Mientras que en Nintendo Switch 2 tenemos unos 30 FPS muy estables, con alguna caída en algún momento de carga. La verdad que se ve y se juega increíble. Y ahora vamos a comparar el modo portátil, que bueno, también encontramos bastantes diferencias. El rendimiento de la Steam Deck mejora mucho, ya que bajamos la resolución a 800p, que es la resolución de la pantalla. Y ahora tenemos entre 30 y 40 FPS y mucho más estables que antes. Estamos escalando desde 471p. Y en cuanto a Nintendo Switch, mantenemos esos 30 FPS estables, escalando desde 540p a 1080p. Y en ambos casos el rendimiento del juego es muy bueno. Sigo prefiriendo la versión de Switch, ya que se nota que gráficamente se ve mejor.
Y bueno, dejo una captura del modo portátil para que vean bien la definición. Así que bueno, este juego en modo portátil se juega excelente en ambas consolas. Pero conectada en el dock, la Steam Deck no puede competir contra la Switch 2 en este juego. Y por último vamos a comparar Street Fighter VI, que en este caso pasa algo muy interesante. Empecemos con las pruebas en dock, y en Steam Deck tuve que bajar la resolución a 900p para que funcionara a 60 fps estables. Y en cuanto a la calidad gráfica está normal. Y bueno, si lo comparamos con Nintendo Switch 2 vemos que se ve más definido. Y estamos escalando a 1080p partiendo de 540p. Y es sorprendente lo que consigue DLSS, ya que la Steam Deck está a 900p nativos. O sea, fácilmente la Steam Deck en este apartado estaría ganando, pero al final lo que se ve es que la Switch 2 se ve mejor. En ambos casos conseguimos unos 60 fps super estables. Y en cuanto al modo portátil sucede algo interesante. En cuanto a Nintendo Switch la resolución baja bastante, ya que ahora estamos escalando a 720p, partiendo de 540p, y la verdad se nota. Se notan los bordes menos definidos y más borrosos. Pero en cambio en Steam Deck la resolución es 720p nativos. Y siendo sincero se ve mejor en la Steam Deck, y eso que estoy usando gráficos en alto. Así que en modo portátil la Steam Deck gana en este juego. Les dejo la comparativa de la captura y pueden ver que la Steam Deck se ve un poco más definido. Y gracias a que la pantalla está más cerca de esa resolución, realmente se ve muy bien en Steam Deck. En cambio en la Switch, mostrar algo a 720p en un panel 1080p se nota bastante. Y bueno, vamos a ver cuánto dura la batería en estas consolas. Para eso lo voy a probar con Cyberpunk. Las dos están cargadas al 100% y con el brillo más o menos a la mitad. También el sonido está a la mitad. Voy a usar una banda elástica Unisopo para mantener la cámara moviéndose. Desconecto los cables y empezamos. Hagan sus apuestas. Y así quedó el marcador, con 6 minutos más en la Switch 2. Realmente la diferencia es muy poca, y esto hablando de un juego exigente como Cyberpunk. En otros juegos puede tirar bastante más, pero quería que la comparación sea lo más justa posible. Para finalizar con todo sobre la mesa, vamos a resumir las ventajas que tiene cada consola sobre la otra. Primero, la Steam Deck. Mejor pantalla. Aunque la pantalla de la Switch 2 es bastante buena, no tiene nada que hacer contra el panel OLED con buen HDR de la Steam Deck. Sistema más completo. Su sistema operativo es Linux, con lo que podemos hacer muchas más cosas que con un sistema de consola. Además, tenemos la libertad de instalar otro sistema operativo como por ejemplo Windows. Biblioteca de Steam. Contamos con un catálogo inmenso de tantos años y años acumulados. Además, si ya tenemos un PC, todos nuestros juegos se trasladan a la consola. No todos serán compatibles, pero una gran mayoría sí. Ergonomía. A pesar de ser más grande, la Deck es bastante más cómoda de sostener que la Switch 2, que es súper plana y a las horas de juego cansa bastante. Almacenamiento interno intercambiable. Si querés más espacio, no solo podés ampliarlo con una microSD, sino también podés cambiar fácilmente el SSD interno por uno más grande. Mientras que en la Switch 2 solo podemos ampliar por microSD y encima tiene que ser Express, que a día de hoy son bastante caras. Juegos más baratos. Es conocido que Steam es el rey de las ofertas, y si bien la tienda de Nintendo tiene bastantes ofertas, realmente no hay comparación en lo que vas a gastar en los juegos. Y ahora vamos con las ventajas de la Switch 2. Más potencia. A pesar de que en modo portátil la diferencia no es tan grande, cuando lo conectamos al dock revienta completamente la Steam Deck, y al final la potencia del chip termina siendo mucho mayor. Catálogo de Nintendo. Los exclusivos de Nintendo son juegazos que merecen mucho la pena. Y con la Switch 2 tendremos acceso a nuestra biblioteca de juegos de la primera Switch. Y sumado que Nintendo saca bastantes exclusivos durante la vida de la consola, es algo muy importante tener en cuenta si te gustan esos juegos. Sistema más cómodo. El sistema de la Switch 2 es súper simple pero funcional. Se adapta muy bien a lo que ofrece la consola, como por ejemplo el modo híbrido, configuración de controles, etc. Además, un sistema de consola implica no tener que preocuparse por configurar gráficos ni nada de eso. Dock y controles externos incluidos. La consola ya viene lista para que las puedas usar en modo TV desde que la sacas de su caja. Además, sus controles pueden dividirse para jugar de a 2 jugadores. Y por último, es más barata. Cuesta $100 menos que la Steam Deck OLED.
Y llegamos al final del video. Espero que les sirva a ustedes como indicativo de cuál consola comprar. Así que comenten cuál prefieren. Me ayudaría mucho que dejen su me gusta y compartan el video. Estuve ausente últimamente, pero volvemos con todo. Así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un siguiente video.